ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Amén. Vamos a ir a la palabra. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Y vamos a hacer referencia de lo que necesitamos precisamente como hijos de Dios en este tiempo. No puede faltar definitivamente en el cristiano la fe. Vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 11, verso 22. Voy a tratar de honrar que usted ha llegado temprano, no se preocupe. Y vamos a ir a la palabra rápidamente. Dice, por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dio mandamiento acerca de sus huesos, por la fe. Y vamos a introducirnos a una historia fascinante en la Biblia que yo recomiendo. Es una de las historias más fascinantes en la Biblia. Es toda una novela cierta, no es inventada porque fue historia. Alguna vez un maestro de la universidad me decía que la Biblia no es un libro histórico, pero yo refutaba diciendo que el libro más histórico que puede tener el hombre es la Biblia, la palabra de Dios, porque ahí está la historia del hombre, desde la fundación y la formación del mundo, del universo, está plasmada en la Biblia. Y es tan histórica que también cuenta la historia del futuro. Amén. Es el único libro que se atreve a pronunciar la historia del futuro y de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo ya estaba escrito hace más de 2000 años. Imagínense. Ya Jesús lo había dado en Mateo 24. Él ya lo había dicho, todas estas cosas. La ciencia aumentará. Faltó decir, tendremos celulares, tablets, digitales y todo lo que falta por ver, porque aquí estamos atrasados como 10 años. Mientras ya en otras tienen pantallas que son hologramas, aquí todavía no han llegado, pero ya pronto llegarán, no se asusten. El Señor Jesús ya pudo ver más allá y eso es lo que vamos a aprender, a ver las cosas. Mientras Él ve nuestro final, nosotros hasta ahora estamos viendo el comienzo y eso es fascinante en la vida del Señor. Él no ve, tal vez no vio un Jairo de una familia pobre, abandonado, mordido de un perro que les contaba la otra vez. No vio un negrito allá insignificante, él vio ya terminando. Ni siquiera lo que yo he visto en mi futuro, hasta mis últimos días, ya me había visto desde eso. Por eso dice la palabra, antes que fueses formado, ya te conocía. Antes que fueses concebido, ya estaba en mi libro, en mi historia. Y eso es lo fascinante. Entonces vamos a ir a una historia fascinante de José. Por eso leemos allí el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 22, y dice que por la fe José al morir mencionó la salida del pueblo de Israel. José es conocido como el hombre de los sueños. Y vamos a hacer un paralelo. Permítame llevarlos, que espero que no se me pierdan en el paralelo, entre la vida de José, el pueblo de Israel, y la vida de nosotros. Entonces, parece ser que ya estaba como trazado qué sería la historia de un pueblo a través de un hombre como José. Se le conoce como el soñador, la historia de José. Primero José recibe un sueño, o dos sueños mejor. El sueño inicial, entonces él dice, Padre, imagínese que yo soñé que habían 12 racimos de espigas y estaban todos allí almacenados, pero algo extraño. Los 12, había uno especial, que era el del centro, y los otros 11 se doblaban hacia la espiga mía, la que yo había colocado en la mitad. ¿No es esto extraño? Y el papá le llama la atención y dice, no querrá decir que todos nos vamos a humillar delante de ti. Vaya y no coma tanto frijol porque le hace daño y acuéstese y no sueñe. Pero la siguiente noche soñó y dice, papá, esta vez soñé algo diferente. ¿Qué soñaste, hijo? Imagínese que estaba el sol y la luna y las estrellas y todos se doblegaban a mí. Ahora sí se enlocó. Dijo, no estará pensando que tu mamá, mi persona y sus hermanos vamos a doblarnos delante de ti. Y quedó el sueño ahí. Yo lo veo como una promesa
que el Señor le mostró. Yo veo como un sueño, una visión clara. Y hasta ahí el soñador tal vez dejó de soñar, porque diría, bueno, sí, definitivamente. Mas sin embargo, esperemos en Dios. Solamente quedó en 2 sueños. Posiblemente cuando uno sueña, cuando uno tiene una promesa o cuando uno espera, uno quiere ver la realidad. Uno sueña con ver cumplida esa promesa, claro. Uno sueña con ver cumplida esa promesa. Pero pasarán muchos tiempos, muchos años. En la vida de Abraham pasó para ver su promesa cumplida más de 10 años para ver su promesa y no la veía. En la vida de Jacob pasaron 25 años para ver cumplida su promesa. Y en hombres así. José no es la excepción y entonces deja su sueño de lado. La palabra dice que por ser el hijo de su vejez, uno de los 2 menores, su padre Jacob le regala una túnica y habla de una túnica de colores. No significa que la túnica de sus hermanos fueran a blanco y negro, sino que había una diferencia. La túnica de José tenía algo que resaltaba a las demás y tenía mangas que no se usaban para ese tiempo y usaba con mangas. Y eso significaba que al que se le daba la túnica de mangas, además de ser de un color resaltante, entonces significaba que era el heredero. En otras palabras, lo que hizo Jacob fue decirle, por una túnica usted es el heredero de todo, el que merece todo lo que voy a poseer. Por eso, no fue tanto por la túnica, porque dirían los hermanos, no, seguramente era una túnica Levi's o una túnica, qué sé yo, Nike, bueno, cualquiera de las marcas. No era una túnica que fuese, sino lo que significaba esa túnica. Significaba que iba a ser el heredero principal, que iba a tener todo lo de su padre. Por eso los hermanos dijeron no, tras de que le muestra tanto su amor y ahora lo muestra como el heredero con su túnica especial. Por eso se llenaron tanto de envidia, de dolor, tal vez herida en su corazón, que luego que el papá le dice vaya y busque a sus hermanos, lléveles de comer y pregúnteles cómo están. José sale, voy a darle la historia rápido para entrar a lo que quiero. Y José sale de casa. Bueno, entonces lo primero que quiero denotar antes de continuar en Josué es que recibe una promesa. De muy joven recibe una promesa. Como gobernador, como alguien, como líder, como alguien importante, recibe una promesa. Luego dice que al medio de esa promesa, entonces va a visitar a sus hermanos teniendo una promesa, teniendo una túnica de colores, ya como que parecía empezar el sueño a cumplirse, porque era alguien especial, se le había dado la herencia de todo. Y cuando llega donde sus hermanos quieren matarle y quieren acabar, porque dicen, no va a heredar este solo, matémosle y así entonces tendremos todos una parte. Pero su hermano Rubén, movido por la misericordia de Dios, dice, no, hermanos míos, no lo hagamos. Más bien, vendámoselo a estos madianitas que vienen allí. Y dice que lo metieron en una cisterna. Una cisterna es un pozo que se hacía, un hueco que se hacía para almacenar agua. Entonces era como una especie de aljibe donde se profundizaba y allí se mantenía agua. En el desierto era muy normal ver cisternas o pozos. La diferencia entre un pozo y cisterna es que el pozo es lo que llamamos el pozo que produce agua, donde hay un nacimiento de agua en profundo de la tierra. Pero habían pozos que se hacían y no se encontraba agua, entonces se llenaba por la lluvia, se llenaba por canales o por alguna manera, y habían esas cisternas. Pero había una cisterna ya seca, desocupada por el desierto, por el clima, tal vez por el medio del calor del desierto, y allí metieron a José. Mientras definían, de pronto pasan los madianitas y es vendido. Ese tiempo en la cisterna yo lo veo como un tiempo de sufrimiento, a pesar de una promesa, a pesar de llevar una promesa. Y vaya anotando porque ahorita vamos a hacer la comparación con el pueblo de Israel y nuestra vida simultáneamente. Entonces tiene una promesa, ahora viene a una parte de sufrimiento. El hombre de la promesa, aquel que iba a ser grande, aquel que iba a ser poderoso. El siguiente paso, entonces los madianitas lo llevan a Egipto. Y en Egipto es vendido como esclavo, porque ya había perdido libertad. En el momento que
una persona es adquirida por dinero, se vuelve esclavo. Que es adquirida por cambio de, se vuelve esclavo. Entonces, por eso, cuando nosotros intercambiamos nuestra libertad por algo, ya somos esclavos del pecado, esclavos del dinero, esclavos del trabajo incluso. Podemos llegar a ser esclavos del trabajo y a veces no nos damos cuenta y estamos siendo esclavizados del trabajo. Si usted intercambia información, se está volviendo esclavo de las redes, sin quererlo. Eso lleva a la esclavitud. En este caso, José es intercambiado por unas monedas y ya su libertad era perdida. A pesar de que era libre, ahora es esclavo, es vendido a un hombre llamado Potifar allí en Egipto y entonces empieza el tiempo de esclavitud. Luego, viviendo con Potifar, José tiene una experiencia y es tentado. Es tentado. Más que acosado, fue tentado. Porque lo describe la Escritura, que aquella mujer de Potifar logró quedar con la ropa de José. Y yo creo que un hombre es fuerte, en mi caso, si alguien me va a desvestir, yo no me voy a dejar, a menos de que quiera que me desvista, ¿me hago entender? Por eso, en cierto modo, José tuvo que acceder hasta un punto de que fue movido por la gracia de Dios, el temor de Dios, y alcanzó a salir en ropas menores. Dice que la mujer quedó con la ropa de José. Entonces fue tentado José en Egipto. Primer punto, entonces tiene una promesa. Segundo, en sufrimiento. Tercero, esclavo. Y cuarto, es tentado. El quinto punto, entonces, trae una revelación. Esa revelación Dios se la da por los sueños. Interpreta sueños. Entonces en la cárcel Dios lo lleva. Se encuentra con el copero que estaba encarcelado y se encuentra con el panadero. Juntos tienen sueños y le dicen: José, anoche soñé. Y le dan un sueño y soñé que los pájaros venían y comían de mi canasto sobre mi cabeza. Y José le dice: no es otra cosa que mañana su cabeza caerá y rodará y será muerto. El copero le dice: José, yo también tuve un sueño especial y me soñé con la copa de Faraón. Y él le dice: no es otra cosa que mañana estarás en el palacio nuevamente sirviendo. Y esa revelación que recibe le trae libertad postrera después de un tiempo a José mismo. Entonces trae libertad por esa revelación, porque después Faraón sueña y nadie le interpreta en Egipto. Vienen los más grandes sabios e intérpretes de sueños y nadie le dice a Faraón cuál es su sueño. Y él dice: yo soñé con 7 vacas gordas, 7 flacas, y las 7 gordas se comían las flacas. Luego dice: soñé con 7 espigas grandes y 7 espigas flacas, y las grandes consumían las flacas. Y nadie tenía la interpretación. De pronto el copero dice: mi señor, en la cárcel hay un hombre que me interpretó. Y lo lleva. Y esa interpretación o revelación le da la libertad a José. Y termina el último punto, viendo cumplida una promesa. Después de que interpreta, José es colocado como gobernador. Ahora, permíteme llevarte ahora al pueblo de Israel y a nuestra vida. Esa es la historia de José, fascinante. Yo le invito para que usted en casa la lea en Génesis capítulo 48, 47 en adelante. Y usted lee todo eso, es para leer un solo día esa historia fascinante. Usted no se quiere perder, que no lo llamen al celular, no lo interrumpan y que se lea toda esa historia fascinante de José en Génesis. Ahora, el pueblo de Israel recibe una promesa. Y lo más fascinante es que esa promesa se la da el mismo José al pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel, ¿por qué resulta en Egipto? Porque el pueblo de Israel son los hijos de Jacob que se multiplican. José, cuando está en Egipto y es gobernador, le dice a su padre: yo lo quiero traer. Es una historia fascinante de reconciliación que no quiero ahondar allí. Y trae a su padre a la mejor tierra de Egipto, tierra de Gosén, tierra que era para ganado, para ovejas y para un buen prado y ríos. Y la trae y la coloca en la tierra de Gosén. Dice la palabra que llegan 70 de los hermanos de José con sus hijos, sobrinos, con toda la familia eran 70. Pero pasan 400 años. Y en esos años, entonces, el pueblo de Israel crece.
de una manera que salen de Egipto aproximadamente 2 millones de varones con sus esposas y con sus hijos, 700 hombres con su esposa y sus hijos, aproximadamente 2 millones de personas, se calcula más o menos. Pero ¿dónde recibe Israel esa promesa? Vaya conmigo, ahora sí, a Génesis capítulo 50, verso 24 al 26. Un babero para el pastor. Génesis 50, 24 al 26. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Lo primero que me mueve es cuando el hombre de Dios sabe que es el paso al encuentro con su Señor, no se angustia. No he escuchado, muy poco, solamente un hombre conocí en Soacha. Su apellido era Rosas, no recuerdo el nombre ahorita. Y este hermano preparó su muerte. Él preparó quien le predicara, dejó escrito los coros que cantaran, dejó pago su cajón, dejó pago la orquesta que iba a tocar en su ceremonia, y habló con mi padre y organizó todo. Dijo, pastor, ya está todo, dejé escrito todo conforme y dejé mis diezmos este año ya para que me los traigan pagos, porque voy a morir. Y efectivamente el viejito dejó todo, hasta la orquesta. ¿Recuerda el viejito que les pagó? Sí, ya se murió, caminen a tocar. Porque fue tremendo. Y José también dijo, yo voy a morir. Ya no me aferro más a este mundo. Vamos a dar y voy a dar el mejor paso de una vida de un cristiano, que es encontrarse con su Señor. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a mi padre Jacob. Él les va a visitar, Él los va a sacar de aquí, Él no los va a dejar aquí, así que esa promesa, recíbanla. Versículo 25 dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Obviamente después que murió, sus huesos reposaron en Egipto más o menos 300 años. En Egipto aproximadamente quedaron los huesos de José en un ataúd. Los dejaron allí. Porque él sabía y había confiado en una promesa. Él sabía que Dios había prometido. Yo sé que nosotros como iglesia, cada uno tenemos una promesa y la mejor promesa es que tenemos una redención. La mejor promesa es que la iglesia será levantada. Y creo que estamos todos reunidos aquí con un solo propósito porque sabemos que hay una ciudad celestial que nos aguarda. Amén. Y tenemos esa promesa cumplida. El miércoles creo que decía que desde la edad de 1980, cuando yo escuché Cristo viene ya, y desde el año 80, estamos en el 2020, 40 años, y todavía le puedo decir Cristo viene ya, porque hay una promesa. El peligro es el día que dejemos de creer en esa promesa. Para algunos ya vino este año. Muchos de nuestros hermanos ya se encontraron con Él. Para otros le seguimos esperando y aguardando esa promesa. Además de una promesa de ser bendecidos, además de una promesa de ser guardados, además de una promesa de ser cubiertos por su gloria. Amén. Tenemos una promesa y eso es lo que me tiene aquí a mí. Eso es. El libro de Hebreos que acabamos de leer dice, por la fe José, la fe de creerle a Dios y de saber que sí cumpliría su promesa. Entonces dice, por la fe él dio la palabra y dio mandamiento de sus huesos que fueran sacados. Imagínense, él nunca pensó tal vez que fueran 300 años los huesos ahí guardados. 300 años los huesos. Ahora sí los dejarían. En 300 años alcanzaron a pasar 3 generaciones. Quiere decir que a los que les dijo, nunca sacaron los huesos. Fueron sus nietos. Pero lo más maravilloso es que le decía, mira, Santiaguito, el Señor nos va a sacar. Pero quiero decirte que el día que nos saque, no olvides los huesos de José, tu tío. Lleven los huesos.
Y tal vez Santiago pasó y nunca vio. Entonces Santiago tuvo que decirle a sus hijos, mira hijos, va a pasar esto. Pero cuando pase no olviden los huesos, la promesa que le hicimos a José, la promesa que le hicimos. Nosotros como iglesia, mi padre me lo enseñó y yo se lo he enseñado a mis hijas, porque hay una promesa. Y si yo no la veo, si mi padre no y él parte con el Señor, porque ya tienen sus años, mis viejitos. Mi madre dice, solamente estoy esperando. Yo ya estoy en la sala de espera, dice ella. Yo solamente estoy esperando que... Ya le estoy robando hasta el oxígeno, mijo. Lo que dice la abuelita. Yo le digo, ay, no diga eso, madre. Hijo, ya estoy esperando a cualquier momento. Y todos los días que voy se despide como si no nos volviéramos a ver. Y eso es dolor. Yo me voy, Señor, déjemela aunque sea ver otra vez. Porque es duro, pero hay que aceptarlo. Mas, sin embargo, en mi vida, ella estableció que había una promesa de la venida de un Salvador, que ella lo esperó toda su vida, y aunque no lo vio, ella sabe que vendrá. Y yo tengo que decirle a mis hijas, hijas, continúen con la promesa, no olviden. Hay que sacar los huesos de José, hay que continuar con esa promesa. Por eso cuando sale el pueblo de Israel, cuando efectivamente esa promesa es cumplida, cuando ve que hay un hombre, vino el Salvador, que fue Moisés, prototipo de Cristo, entonces salen con los huesos de José. Uy, no se les olvidó 300 años. A veces a mí ayer me decía, antier me dijo mi esposo, no le olvide la pasta para el perro. No, mi amor, no se me olvida. Llegó, ay, la pasta del perro, ya se me había olvidado. Porque a veces nos recomiendan algo y se nos olvida tan rápido. Pero lo que no se nos puede olvidar es que debemos estar preparados, firmes, esperando al Señor. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, en santidad. Por eso allí en Apocalipsis 3:17 dice, 18 dice, yo te recomiendo, yo te aconsejo que limpies tus vestidos blancos, que los lleves a la lavandería del cielo, que purifiques tu vida, que compres oro refinado. Dice, por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra tu vergüenza. En otras palabras, cree que esa promesa es para hoy, estés preparado. Y tal vez si mis hijas no alcanzan a ver esa promesa, seguramente mis nietos la verán y si no la vieran, pasará otra. Pero yo no puedo desistir, esa promesa ya eso es lo que quiero llevarles. 300 años, más de 300 años. Y mira lo que pasa. Éxodo 13, 17 al 20. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. ¿Sabe algo? Permítame detenerme allí. El Señor no le gusta tomar atajos, porque el Señor necesita que tú y yo pasemos procesos. Por eso Él no toma atajos con nosotros. Nosotros queremos ver las cosas ya, queremos ver su gloria, pero el Señor me dijo, quiero ser bendecido. Pero Él necesita que nosotros pasemos desierto, porque en el desierto nuestra fe es afirmada. En el desierto le conoceremos, en el desierto lloraremos, en el desierto no despegaremos nuestra mirada. Él necesitaba. Si usted mira el mapa, verdaderamente el Señor les puso a dar una vuelta para llegar a Canaán. Abraham se demoró y el mismo Jacob se demoró de la tierra de Canaán, porque ellos ya estaban allá, a Egipto 40 días. Era un recorrido de 40 días en línea recta, pero el Señor los llevó y les dio la vuelta. Y se demoraron 40 años, un año por día. Porque el Señor necesita el proceso. ¿Pero por qué el Señor es tan terrible y quiere verme sufrir? No, Él quiere verte formado. El hombre que ven aquí hoy es producto de desiertos, es producto de aflicción, de dolor, de persecución, como dijo Pablo. Ahora solo me espera la corona. Para llegar a ese punto y para poder decir lo que dijo Pablo, habrán muchas lágrimas, habrá dolor, habrá persecución, pero hay una fe firme, hay un carácter formado. Amén. Por eso no va a tomar atajos. Y lo que dice el Señor, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos porque era más rápido. ¿Por qué no los llevó por allí, que estaba cerca, que estaba más cerca? Porque dijo Dios,
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelva a Egipto. Cuando se toman atajos, otra vez se vuelve a Egipto. Cuando uno quiere pasar atajos, no quiere ver desierto, usted mirará que muchas personas vuelven a la antigua manera de vivir. Vuelven otra vez, porque es más fácil. Claro, es más fácil. Ellos mismos lo dijeron, en Egipto teníamos puerros, teníamos cebollas, teníamos carne, teníamos todo. Y aquí nos trajo a este desierto. La vida en Egipto es mucho más fácil, claro que sí, pero es una vida de esclavitud. Es una vida que te traerá soledad, angustia, dolor, que habrá un vacío, que no lo llenarán las fiestas, no lo llenará el licor, no lo llenará el cigarrillo, no lo llenarán las mujeres, porque siempre estará ese vacío. Egipto te hace esclavo y eso te lleva. La vida con el Señor. Tú vives alegre, aunque vivas sin plata, pero estoy feliz. Algo me lleva, yo no sé. No tengo para el almuerzo hoy, pero estamos contentos. ¿Y esto por qué? ¿Cómo es el gozo? David lo entendió y dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando se sintió que estaba en esclavitud por su pecado, se sintió solo y la necesidad de estar cerca de un Dios que le fortalecía. Y eso es lo que marca la diferencia. Dele un aplauso al Rey. Y entonces dice que mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Les hizo dar la vuelta por el Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Le quitaron todas las armas a los egipcios y hasta el oro, la plata, eso lo puedes ver en otra. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Cuánto tiempo atrás? 320 años aproximadamente atrás había hecho una promesa. Y cómo los hijos de los hijos y tal vez de los hijos estaban cumpliendo una promesa. Salieron con la promesa. Pero el Señor no quiere que como iglesia usted cargue solo la promesa. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con... Y a los 2 meses ya su fe ha demenguado, ya no hay fortaleza y está agarrado a una promesa. Para eso necesitaríamos ver cómo llegó el pueblo de Israel. Ellos no llegaron cargando una promesa a la tierra prometida, salieron cargando huesos. Pero vamos a ver cómo llegaron. ¿Qué llegaron cargando verdaderamente? Aunque sí lo llevaban por cumplirle a José, pero llegaron cargando otra cosa más grande, que era la presencia de Dios. No se aferraron a las promesas. La iglesia no puede estar viviendo, ay, no es que yo me aferro solo a las promesas. No, Señor, usted no puede vivir de promesas. Porque esos eran los políticos, solo. Pero el Señor la promesa que da. Y vamos a ver. Esto es interesante. Así que ellos salieron cargando su promesa. El segundo punto dice que fueron llevados a trabajos pesados en Egipto. Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14. Había una promesa de ser libres, pero ellos también estuvieron en sufrimiento como estuvo Josué. Éxodo 1, 13 y 14. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Muy parecido. José tuvo que vivir en el desierto, en una cisterna, en medio del calor, sediento, casi muriendo. Porque ese era el objetivo, meterlo allí para que se muriera de sed, para que fuese tal vez su vida seca y no tuviese vida, ya perdiese por el calor y por todo el ímpetu del desierto. Y allí estaban los hijos de Israel en sufrimiento trabajando. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12. Segunda de Timoteo 2, 12. Para nosotros dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Y si le negáremos, Él también nos negará. Ahí entenderíamos muchas cosas. Nosotros quisiéramos, y anteriormente yo recuerdo, cuando era niño, para conquistar vidas para el reino del cielo,
los cristianos y tal vez los pastores, se predicaba un evangelio. Entonces yo le decía a Santiago, mira, ven al Señor, acéptale y se acabarán sus problemas. Eso suena bueno. Pero ¿qué pasaba? Cuando Santiago venía a la iglesia y le aceptaba, recibía el gozo de la salvación, salía feliz de la iglesia, salía contento, pero a la siguiente semana iba en su carro y se lo estrellaban. Y entonces, ¿qué pasó con lo que me dijo el pastor? Que se acababan sus problemas. Y entonces se llenaba de amargura su corazón. A la siguiente semana entonces se le perdía el celular. A la siguiente semana lo mordía el perro de la casa, como me pasó anoche a mí. Mordió el perro. Hasta el perro en la casa lo muerde a uno, mano. Y entonces usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está la promesa? Porque no es el evangelio. El Señor Jesús lo presentó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Su fe debe estar permanente. La forma correcta es decirle, mira, Dios te dará la fortaleza para continuar, pero recuerda, vuestro enemigo, el diablo, anda rondando buscando a quién devorar, a quién despedazar. Estad firmes con la armadura de Dios, viva la palabra, créale a Él, continúe. El apóstol Pablo dijo, yo he vivido persecución, angustia, hambre, azotes, he vivido encarcelamientos, naufragios, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a nosotros nos gusta solo el versículo, olvidando el contexto. Y entonces decimos, pastor, voy a comprar un carro nuevo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el texto no dijo, Pablo, voy a comprar un camello. Dijo, yo he vivido persecución, angustia, hambre, he sufrido naufragios. Hasta una víbora le mordió cuando su naufragio en la isla de Malta. Trató de reunir madera para calentarse por el frío, porque allí hay mucho frío. Y estaban haciendo una hoguera. Y él tomó un leño para colocarlo al fuego. Y cuando tomó el leño, lo mordió una serpiente. Tanto dirían los compañeros, los amigos que iban presos con él. Este la debe, este sí hasta con Dios está en la mala. ¿Cómo es posible que preso naufragamos y ahora lo muerde una serpiente? Eso es puro castigo divino. Eso dijeron. Entonces mira allí en Hechos de los Apóstoles. Pero Dios estaba en medio de todo el asunto y eso es lo que marca una diferencia. Eso sí te puedo asegurar. Que si viene la aflicción, Él estará allí. Que si viene la necesidad, Él sustentará. Que si viene la prueba y el desierto, Él te sacará. Porque cuando hubo sed en el pueblo de Israel en el desierto, fluyó agua de la peña. Pero cuando hubo serpientes, se levantó la serpiente para que mostrase. Y para el prototipo de Cristo en la cruz del Calvario, que traería sanidad y traería vida a las naciones. Amén. Por eso, el pueblo de Israel es prototipo. No quiere decir que nosotros no vayamos a un desierto. Claro que tenemos que ir. Aunque no sea físico, tal vez tendrá que ser espiritual en nuestra vida. Y todos hemos pasado por allí. La excepción no es el pastor. Pasamos por allí y a veces pasamos y a veces Dios nos recuerda de dónde nos ha traído, de dónde nos ha sacado. También dice que el pueblo estuvo esclavo en Egipto. Y esa esclavitud era al servicio de Faraón y al servicio de todo el pueblo egipcio, haciendo bloques, ladrillos y levantando todas esas pirámides y cosas que hicieron los egipcios. Gálatas 4:7. Gálatas capítulo 4, verso 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa es la diferencia que marca un pueblo. Nosotros de una o de otra manera estábamos esclavos, tal vez inconscientemente, no sabiendo que el pecado, el mundo nos esclaviza. Y lo que hablaba inicialmente lo vuelvo a recalcar. No permita que tal vez las mismas redes y las cosas nos esclavicen, nos llevan. Fue el mejor invento de Satanás el crear las redes y los celulares, el crear las redes. Hoy nuestros hijos, anteriormente los padres le gritaban a sus niños para que se entraran a la casa, porque nosotros, bueno, de nuestra edad disfrutamos los parques, ¿no? Nosotros acabamos con parques, columpios, nos inventábamos la vuelta. ¿Quién nos inventó la vuelta entera del columpio? Por acá hay una cicatriz que me acuerda cuando
dando la vuelta. ¿Quién no se jugaba a yermis, ponchados, cierto? 5 huecos. Todo eso lo conocemos, pero nuestros hijos no. Hoy en día los padres sacan a sus hijos. Vaya, juegue al parque. Vaya, juegue. Porque los muchachos mantienen todo el día en pantalla. Para mí, las gafas, aunque todavía, gracias a Dios, alcanzo a ver, me las recetaron hasta hace 2 años, 3 años. Hasta ahí miraba 20/20 todavía. Pero hoy en día los muchachos a los 5 años ya están 75, 110. Las pantallas han acabado sus ojos, porque los parques ya no se salen, no se disfruta. No hay el tiempo, porque ya está el computador, o el celular o la tablet. Ya los tiene esclavos de juegos. Entonces el ejercicio más bravo es el callo cuando sacan aquí, de mover las pantallas. Y eso es. Y el enemigo nos los robó y no nos dimos cuenta, los esclavizó. Y aún así, yo a veces molesto a mi padre, que mi padre se paraba en el púlpito y decía, puercas pantalleros, decía el viejito, puercas pantalleros pegados a esa pantalla. Y entonces yo a veces lo molesto porque llego a la casa y el viejo también. Puerca pantallero este viejito, véalo. Ay, mijo, ay, esta vaina lo entretiene a uno. Es real. Eso no hizo ni edad, no sacó, sino para todas las edades. Entonces, de alguna manera, instáleme eso, mijo, ¿cómo es? Eso es una realidad. Y nos cogió y nos esclavizó, nos quitó el tiempo y nos robó. Y a eso, si le queda un poquito de tiempo, entonces le da un tiempito a la serie de Netflix. Y si le queda un tiempito, entonces ahora ya está Walt Disney. Y si le queda un tiempito, está la novela repetida en Colombia para que el reencauche. Betty la Fea, dijeron. Y si le queda el tiempito, entonces ya nos están mandando por la noche. Todo eso nos está esclavizando. Y usted dirá, bueno, pastor, a ese punto no lo había visto. Claro, a su manera. El pueblo de Israel fue esclavo físicamente. Pero nosotros estamos siendo esclavos y nos llevan. Eso sin pronunciar nuestros medios de comunicación que nos ponen a escuchar y a creer lo que usted y yo queramos creer y lo que ellos quieren que usted crea. Es real y no estoy en contra. Ojalá no me van a denunciar, pero sí manipulan las noticias. Hay cosas que no nos las dicen, que está pasando. Y yo me di cuenta ahora que viajábamos a Leticia, al Amazonas. ¿Cuánto nos dijeron por los medios de comunicación que media Leticia se había muerto? Y que allá la contaminación terrible. Y todo el mundo Y allá es un paraíso, es un sitio hermoso. Y cuando llegamos allá a indagar, uno iba como, oiga, ¿y ustedes por qué no usan tapabocas? Les decía yo. No, aquí no ha pasado nada. Las tribus de los indios nunca han usado eso, ni nunca lo usarán. Nos dieron unos palos y dijeron, vea, médicos matar, palos curar. Y ya me estoy tomando los palos, mano, buenos palos. Pero aquí no se consiguen los palos, mano. Pero eso fue. Y entonces pasamos a Brasil y miramos, ¿y dónde están? Y hablé con 2 personas de comunidades de etnias indígenas. Y dije, bueno, y cuéntame, ¿cómo fue el tema aquí? ¿Cuántos muertos? Dijo, aquí no murió ninguno. Los brutos que se murieron fueron los que llevaron al médico. Allá los mataron. Esa es una realidad. Y entonces, eso nos vendieron. Yo recuerdo que empezando la pandemia, nos encerramos y todo, bolsa plástica y unas gafas. Y usted se asomaba a la ventana. Porque salían las noticias que quemaban los cuerpos afuera, mano. Y uno decía, esto está terrible. Eso fue lo que nos vendieron. Nos tienen esclavos del temor. Nos tienen esclavos del engaño. Y yo les digo, no me crea a mí. No, yo no tengo la verdad absoluta. Pero nunca investigue más a fondo de lo que le dicen. Investigue un poco más a fondo. Vaya un poquito más allá. Con la Biblia misma. Cuando yo dé un mensaje aquí, no diga, fue que el pastor lo dijo, porque de pronto yo puedo subir a Moisés al arca.
A veces me ha pasado por ahí, amor, yo, amor, usted puso a Moisés en el arca. Y yo, ay, pero nadie dijo nada. Usted vaya con las citas, escudriñe la escritura y verifique que es verdad. El Señor dijo, mi pueblo se perdió solo por una causa, por falta de conocimiento, porque nosotros nos volvimos perezosos. Anteriormente, yo en mi niñez, yo era el control remoto. Mijo, vaya, cámbiame el canal. Súbale volumen, bájale volumen. Y era, mueva la antena, eso. Córrala, y uno por ahí en el tejado, ahí, más a la izquierda, eso, dale. Y uno allá con él. Bueno, eso me pasó a mí, ¿no? Chino, vaya que se escuadró el televisor. Y no era ni en mi casa, era en la de mis tíos, porque en mi casa no había televisión. Más duro todavía. Y yo en las ventanas viendo hacia Tarzán. Mandale un aplauso al rey. Pero note hasta dónde nos han esclavizado. Nos han dicho qué comer, cómo comer, qué tomar, qué no tomar, qué es bueno, qué es malo y lo que nos quieren enseñar. Y yo te digo, escudriña la escritura, escudriña las cosas, mira verdaderamente, no se deje alimentar vanamente. En todo lado sucede eso. Yo recuerdo que cuando me iba a inscribir mi hermana para el grado secundaria, estábamos haciendo la fila. Y le dije a mi hermana, espéreme que voy a ir a sacar una fotocopia. Y cuando volví mi hermana, y ya iba camino a la casa con... ¿Y qué pasó? No, que es que si no traemos el papel del recibo de la casa que no nos matriculan. ¿Y quién dijo eso? La señora que estaba al lado. Usted sí le creyó. ¡Camine! Porque a veces nos dejamos creer del que va pasando. Pero yo le muevo, le inquieto. Ni siquiera a mí. No. Escudriñe. El apóstol Pablo, Gálatas 1:8, dijo, aún si yo le predico otro evangelio. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta que predico otro evangelio cuando tú mismo escudriñas, conoces? Porque hay tanta gente creyendo en evangelio de la prosperidad, creyendo en palabras, decláralo y qué sucede. No, hermano. ¿Qué dice la palabra en cuanto a eso? Escudriñe. Usted va a saber que el Señor no es dinero, no es el reino de los cielos, no es bebida ni comida. Es de toda palabra que sale de la Biblia. De eso nos alimentamos. De eso es que crecemos. Amén. Vamos a ir más adelante. El pueblo también fue tentado. En Éxodo capítulo 2, versículo 4 y 5. Éxodo 32, 4 y 5. Ay, perdón. 32, Juanquita. Ingeniero, qué pena. Éxodo 32, 4 y 5 dice, y él los tomó de las manos de ellos, tomó todo el oro, tomó los arcillos, tomó todo y le dio forma. ¿Quién lo tomó? Aarón mismo. Aarón dijo, venga, ustedes están pidiendo uno. Bueno, venga, yo les voy a hacer algo. Y tomó todo y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, yo enseñaba la otra vez, edificó un altar delante del becerro. Dijo, vamos a camuflar este error, este pecado. Hizo un altar delante y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. No es fiesta para el becerro, es fiesta para Jehová, claro. Y fueron tentados y cayeron en tentación. Y eso fue lo más vil que pudo haber hecho el pueblo. De hecho, usted mira toda la historia y el Señor le dice a Moisés, Moisés, hazte a un lado que voy a destruir este pueblo y voy a sacar de ti una descendencia que me ame. Y Moisés le dice, arrepiéntete de lo que están diciendo. ¿Qué irán a decir los egipcios? ¿Qué irán a decir los pueblos que los sacaste para matarlos en el desierto? Arrepiéntete, Jehová, y ten misericordia del pueblo. Porque fue la abominación más grande para Jehová. Poner un becerro y decir que era día santo, agradable a Jehová. Y colocar becerros delante. Hablaba el miércoles y les decía, el pueblo escogido es Israel. El pueblo de la promesa es Israel. Y es el pueblo. Nosotros fuimos injertados a ese pueblo. Y por la misericordia de Dios hallamos gracia, porque somos reconocidos como gentiles. Ahora, si es el pueblo de la promesa, ¿quién será el pueblo que Él viene a levantar? ¿Nosotros o Israel?
Israel con nosotros. Mas sin embargo nosotros estamos convencidos que seremos levantados y que Israel va a quedar en tribulación. Pobrecitos. Y nosotros tan de buenas. Pero ellos pecaron por hacer un becerro delante del altar de Jehová. Los gentiles han blasfemado el nombre. Han hecho burla del sacrificio. En estas procesiones y caminatas del LGBTI. Verdaderamente hacen abominación al nombre de Jehová. Y hacen burla del sacrificio. Poniendo un homosexual en la cruz del Calvario. Eso lo hacen. ¿No será más pecado esto de abominación? ¿Un pecado imperdonable? Mas sin embargo nosotros nos vamos con él. Y el pueblo de Israel se queda. Preparémonos porque nosotros tenemos que pasar al lado. Y tenemos que ser probados. Y hasta ahora no hemos sido probados por el fuego. Y usted dirá, pastor, ¿y entonces qué viene? Estudiemos. No me crea a mí, solo escudriñe la escritura. En Mateo 24 dice que vendrán pestes, vendrán terremotos, será principio de dolores. Para que se ubique en el tiempo que estamos y lo difícil que viene. Seremos tentados, claro. Seremos tentados porque nuestra carne pecaminosa, nuestra concupiscencia, como dice Santiago capítulo 1, verso 13, dice que la concupiscencia de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos son los que nos llevan a ser tentados. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, versículo 13, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los pensamientos desordenados, la mente pecaminosa. Por eso este cuerpo de maldad, como dijo el apóstol Pablo, esta humanidad, hombre natural, que desde Adán quedó sujeto al pecado. Eso es. Alguna vez cuando estaba joven un predicador preguntó, ¿a quién le gusta pecar? Y a ese día me incomodé mucho. Que ¿cómo un predicador va a decir que a quién le gusta pecar? Y cuando lo completa, dice, a mí sí me gusta pecar. ¡Ay! ¿Qué está diciendo este hombre? Porque esta carne le fascina. ¿A quién no le gusta dormir, comer? ¿Qué nos gusta más? ¿Una carne asada bien rica o ayunar? Una carne, mano. Uy, claro, una hamburguesa bien... Claro. Gloria, y empecé a hablar de comida y ya es como mediodía. Bueno, pero eso es nuestro cuerpo, claro. Claro que sí. Eso le llama la atención a la carne, todo lo que es deleite para la carne. Eso es. Entonces dice que somos tentados. Eso no podrá faltar. ¿Cómo me hago fuerte? No diciendo que soy fuerte cuando sé que soy débil. Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo digo no, yo puedo, huyo. Huye, le dice el apóstol a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. Sal corriendo, huye de esas pasiones juveniles. Así que el pueblo fue tentado con el becerro. Tal vez tú y yo, unos de una manera, de otra manera, somos tentados. ¿A quién no le gusta el dinero? A todos nos gusta. Claro. Eso llama la atención porque trae comodidad, porque trae muchas deleites a nuestra vida. Entonces usted puede darse la vida, pasear, cambiar el carro, comprar la casa, etc. Sin embargo, detrás de todo eso no hay felicidad, lo sabemos. Pero la carne te gusta y es tentado. Somos llamados a tentación. De hecho, eso es lo que mueve muchas de las iglesias. Porque el pastor, entre comillas, sabe que el pueblo le llama el dinero. Entonces, si yo les digo esta tarde, bueno, ¿quién sella esta palabra? Traigan de a millón aquí, que Dios les va a dar 10 millones. Y lo está diciendo el pastor, eso suena bonito. Pues seguramente usted va a traer el millón, pero lo va a perder. Porque así no funciona. Eso es para el pastor la realidad. El Señor no funciona así. El Señor funciona cuando usted le cree, cuando su fe es acrecente, cuando usted primeramente se afianza en sus promesas, que su vida le agrade en todo, que lleve una vida santa, agradable para Él. Amén. Y ya después las demás cosas, dice, van a ser añadidas. El punto 4 dice que José tuvo una revelación. Reveló los sueños a Faraón y esto le trajo libertad a él.
el pueblo en Egipto, en el desierto, el pueblo de Israel recibió una revelación que fueron las tablas de la ley. Y esas tablas revelaron. El apóstol Pablo dice que yo apruebo que la ley es buena porque la ley es la que identifica el pecado. Antes de la ley no se sabía lo que era bueno o lo que no era bueno, porque la ley era la que marcaba. Si la ley dice esto, entonces está en contra de la ley. ¿Cómo usted mira cuando usted ha infringido una ley de señalización o de movilidad? Porque la ley dice que si haces un giro prohibido, entonces acarrea multa. Que si pasas un semáforo en rojo, entonces trae una sanción. Esas son las leyes de tránsito. Exactamente, la ley al pueblo de Israel lo que trajo fue hacer visible el pecado. Porque antes ellos pues desobedecían, ¿no? Hasta dónde era y hasta dónde no era. Pero cuando el Señor manda esa revelación, les muestra a través de la ley lo que estaban infringiendo y desobedeciendo a Dios. Y por eso la ley fue buena, porque la ley definitivamente trajo orden al pueblo, que habían cosas que hacían y vivían, no había un reglamento. Eso es lo que hace la diferencia también en una empresa, en un lugar, cuando hay parámetros, cuando usted conoce los deberes y los saberes, entonces usted sabe a qué tiene derecho, pero también a qué tiene obligación, qué tiene que cumplir y hacer. Y eso da orden. Y el Señor trajo eso. Para nosotros, ¿qué nos trae esa revelación? El Espíritu Santo. El Señor da una promesa y dice, a la verdad yo me voy, pero enviaré otro, el Consolador, el Espíritu Santo, porque Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará, Él os rearguirá, Él mostrará. Por eso para nosotros esa revelación del Espíritu Santo en nuestra vida es tan necesaria, la iglesia, para saber para dónde vamos. Usted como cristiano y yo necesitamos tener el Espíritu Santo para saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo tendrá que hablar a mi vida cuando hay algo que no está bien. Tendrá que rearguir en mi vida y enseñarme, darme la dirección definitivamente. Y esa revelación es por el Espíritu Santo. Pero si yo hago caso omiso, hago al lado el Espíritu de Dios, entonces no voy a tener dirección, revelación. Y esta es la hora donde muchas personas todavía no saben discernir entre lo que le agrada y no le agrada a Dios. Todavía están orando por el muchacho inconverso allá, que está perdido en el mundo y en la desobediencia, y todavía preguntándole si será la voluntad de Dios. Y preguntando todavía si, ¿qué pasará si yo lo busco? O preguntando todavía a Dios, Señor, ¿será tu voluntad que yo ponga un bar? Que a mí me parece que la cerveza se vende bien. Pero no es por la cerveza, sí es la realidad. No es por la cerveza, es lo que acarrea detrás de todo eso, lo que se mueve. Mas sin embargo, el Dios del cielo es tan bueno y es tan maravilloso que le permite a usted equivocarse. Entonces le va a consentir que usted se case con el muchacho que está en desobediencia. Años más tarde va a decir, pastor, pero yo no entiendo por qué si le oré a Dios y pedí su voluntad. Usted sabía elegir. Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Ese libre albedrío es que nos da la oportunidad de que elijamos. Tú verás si te equivocas, pero no le hagas reclamo a Él porque tú fuiste quien lo escogió. Tú fuiste quien tomó la decisión. Tú fuiste quien te metiste en esa parte. Personalmente me he equivocado como pastor muchas veces y esa desobediencia ha acarreado porque sabemos y conocemos las cosas que son buenas, agradables y perfectas. Mas sin embargo uno lo ve como una oportunidad, porque así se presenta el enemigo, una oportunidad para salir. Claro, ¿quién no quiere una oportunidad? ¡Ay, sí, yo voy! Y cuando estamos metidos en la grande, entonces, Señor, ahora pida perdón, agache la cabeza y vamos para adelante. Pero claro que el Señor es de misericordia. Amén. Dale un buen aplauso al Rey. Juan capítulo 16, verso 13 y 15. Habla el Señor Jesús de la promesa del Espíritu Santo. Dice, pero
Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es quien nos guía y es la mejor revelación que podemos tener, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y por último, se ve cumplida una promesa. El pueblo de Israel finalmente, y puedo decirlo, los que salieron de Egipto otra vez como José, no vieron la promesa. Definitivamente. Solamente dice que 2 personas de las que salieron, 2 que fueron obedientes, 2 que tuvieron la visión clara, 2 que vieron, no vieron que eran perdedores, sino que eran victoriosos en Cristo, Caleb y Josué. Fueron los únicos que salieron de niños de Egipto y lograron entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés logró entrar. Moisés, por causa de su desobediencia, por no creerle al Dios, porque el Señor le dijo, mira, solamente háblale a la roca y ella brotará agua y dale a este pueblo sediento. Y Moisés, lleno de ira, fue y golpeó la roca y dijo, es que ya me tiene cansado este pueblo, que salga agua. Y el Señor le dijo, no es golpeando, la roca se le habla porque la roca es Cristo. Y ahí entonces esa desobediencia llevó a no entrar. Mas sin embargo, los hijos de los que salieron de Egipto vieron la promesa que el Salvador dio. No la vieron los que salieron, no la vieron los que tal vez sufrieron personalmente, físicamente la esclavitud. No la vieron los que sus manos sangraron haciendo ladrillo. No la vieron los que vieron morir los egipcios en el Mar Rojo. No la vieron los que tuvieron sed. No la vieron los que fueron mordidos por serpiente. No la vieron. Pero sus hijos sí lo vieron. Porque el Dios del cielo tiene una visión clara de tu generación, no solamente de tu vida. Y nosotros somos tan egoístas que solamente limitamos. Yo quiero ver, pero hay unos hijos y tal vez unos nietos. Todavía no. Unos nietos que van a verlo. Van a ver la gloria de Dios. Mi padre inició su ministerio. Y fue necesario perder su casa. No era mucha casa, la verdad, su lote. Teníamos un lote en Bosa. Y por alguna razón Dios permitió, porque éramos aferrados a lo terrenal. Y Dios permitió salir de ese lote que teníamos. Y toda mi infancia y toda mi juventud, hasta que me casé, fui hijo de pastor viviendo en la iglesia. Y la iglesia no es del pastor. Aclaro, si usted no sabía, este lugar no es mío. Yo solamente administro. Pero este lugar, las cabinas, la batería y todo lo que usted ve aquí, todas estas instalaciones son de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Ustedes. Cada uno de ustedes. Así debe ser. ¿Y de dónde salió esto, pastor? Usted da una ofrenda, usted da un diezmo. Y yo solo administro. Entonces yo digo, voy a cambiar las sillas. Pero nada de esto está a mi nombre. Esto está a nombre de Iglesia Cruzada Cristiana Vida. Ni siquiera es de nuestros directivos. Y lo aclaro por si alguna vez llegan ellos a decir, bueno, vamos a vender esto. No, tico, hermano. Salga de aquí porque esto es de todos ustedes. Y ustedes no van a renunciar a esto. Amén. ¿Comprendemos eso? Así que como hijo de pastor viví en la iglesia. Porque en cierto modo uno de los privilegios es que por lo menos el pastor puede tener el techo en la iglesia, la casa pastoral. Y ahí viva. Pero en el momento que el pastor se ha trasladado, pues quedará la iglesia. Y vendrá otro pastor, pero las instalaciones serán de la iglesia, o sea, ustedes. Amén. Hay parte mía, pero si a mí me trasladan, pues yo dejo mi parte y digo, bueno, ahí se la dejo, tal luego. Así funciona. Y eso llevó a que nunca tuviésemos un techo. Mi papá creyó en una promesa y dijo, algún día Dios me regalará una casa, pero no la he necesitado. Y toda la vida, hacia el año 2007, mi padre ya
entrega la antorcha a mi hermano en la iglesia de Soacha y le dice, mira, yo ya trabajé, hijo, ahora sigues tú, continúa. Y le da la antorcha. Se hace un acto simbólico con una antorcha y se le entrega. Mi hermano sigue con el pastorado. Y ahora mi papá no tenía dónde ir, porque ya mi hermano era el pastor. Y mi madre estaba cansada de vivir en la iglesia. Y dijo, ay, mijo, yo quiero que me lleve. Y entonces nosotros, wow, ¿y ahora? Un ancianato para los viejitos. Pero Dios fue fiel. En el momento que entregaron, Dios abrió una puerta y se les dio una casa. ¿Cómo? Yo esta es la hora que no recuerdo, pero salió el dinero. Y Dios le regaló, regalada, verdad, regalada una casa. Una casa. Anexo a eso al viejito, Dios le regaló una camionetica ahí para que se muevan el par de años. Él no maneja, pero tiene como 20,000 choferes, el que quiera. Si usted sabe manejar, me avisa para que me saque mis viejitos a pasear. Y les dio ahí. Porque Dios cumple su promesa. Casi no lo ven, sus ojos enceguecidos. Mi madre tal vez ya no podía caminar, no podría subir escaleras. Pero ahí está. Casi no vemos la promesa cumplida. Mas sin embargo, nosotros, gracias a un trabajo de un hombre, hemos alcanzado la bendición. Y sé que mis hijos alcanzarán bendición. Y no porque, wow, qué pastor, porque hay un abuelo que ha pagado un precio. Amén. Así que déjame decirte, tú no estás pagando el precio por ti nomás. No seas egoísta. El precio que tú pagas, lo que has orado, lo que has clamado a Dios para ver su gloria, no es solo para ti, es para tu descendencia, para los tuyos. Va más allá, se extiende más allá. Dice la palabra de Dios para terminar. Allí en Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vuelvo y le leo este texto. No faltó promesa, palabra, de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió, Él lo cumplió. Mas sin embargo, lo que te decía, en Hebreos 11:13-16. Hebreos 11:13-16. Entonces la palabra, ¿será que aquí se contradice con este texto? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Mas sin embargo no, dice el versículo 13. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y Josué me dice que no faltó ni una palabra. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos murieron en el desierto, que unos fueron picados por víboras, que otros murieron en guerras, que otros murieron de sed tal vez, que otros murieron de ancianos y no alcanzaron a ver la promesa. Pero no por esto Él no cumplió, no por esto Él no lo hizo, no por esto Él se olvidó. Solo que Él dijo, tal vez tú no lo vas a ver, pero tus hijos lo verán. Tal vez tú no alcanzarás a ver mi gloria, lo que yo dije. Pero es que mi gloria va más allá, yo estoy viendo el final. Yo te recogeré, yo te traeré a mi seno, pero mi promesa sigue en pie. Mi promesa está vigente, mi promesa es real. Tal vez no alcancemos a ver, iglesia, la venida de nuestro Salvador. Tal vez usted dirá, pastor, y usted dijo Cristo viene ya, y yo no lo veo. Yo desde que tengo memoria he escuchado que Él viene y que va a cumplir, que Él vendrá por un pueblo. Pero tal vez tendrás que cerrar tus ojos, despedirte de tu familia y decir, no vino, no lo vi yo. Posiblemente lo vean ustedes, pero aférrate a la promesa.
yo tendré que decirle a mi hija: hija, tal vez no lo alcance a ver, pero tú lo podrás ver. Tú podrás verlo. Si no lo veo, aférrate a la promesa, porque Él lo prometió y lo cumplirá. No sabemos si alcanzamos, pero no sueltes la promesa, no dejes de creer. Ve con la presencia de Dios. Ellos salieron cargando una promesa, salieron cargando unos huesos y dijeron: hay una promesa en estos huesos, nos dará una tierra. Muchos tuvieron que decir: mira, sigue cargando la promesa, porque yo ya muero, no alcancé en el desierto. Y ellos tuvieron que cambiar esa promesa por decir: ahora la presencia de Dios. Y entraron con el arca a la tierra prometida y decir: Él cumplió, pero cumplió cuando su presencia va conmigo, cuando su gloria va conmigo, cuando yo creo a su promesa, cuando mi fe es verdadera y está estable y es grande. Lo creo. Ponte en pie.